Hola, bienvenidos a esta presentación en la cual vamos a hablar de endodoncia y un enfoque endorrestaurador. Esto quiere decir que vamos a mirar los tratamientos de endodoncia apuntando a todos aquellos procedimientos en los cuales quienes, como en mi caso, tenemos una formación basada en la endodoncia, podemos colaborar, podemos ayudar al paciente, a nuestros colegas y de esta manera lograr tratamientos de restauración final de la pieza dental que sean mucho más eficientes, que sean más coordinados, no hacer las cosas dos veces o tres veces, evitar a veces engorrosas provisionalizaciones que podrían no ser, digamos, no conducir necesariamente al mejor puerto. Vamos también a ver de qué manera podemos resolver mejor las situaciones en las cuales los pacientes necesitan anclajes intrarradiculares y vamos a ver cómo en gran cantidad de casos clínicos donde antiguamente hacíamos anclajes, hoy ya no son necesarios. Esto que están viendo en este momento no es otra cosa que un dibujo prácticamente de un conducto radicular del diente más sencillo que tenemos en la boca, que es un incisivo central superior. ¿Y por qué les muestro esto? Porque realmente nosotros venimos del acero. ¿Qué quiere decir? Que venimos de conformar nuestros conductos radiculares con instrumentos de acero inoxidable. Llámese fresas de Gates, que están dibujadas de una manera simbólica en este momento, posicionadas en el interior del conducto, haciendo de cuenta que las fresas de Gates número 4, 3, 2 y 1 fueron usadas en algún tipo de secuencia y cada una de ellas llegó en cierta profundidad al conducto radicular, por supuesto en ese orden, ¿no? La número 1, que es la más delgada, llegó más adentro, la 2 menos, la 3 más cerca de la entrada del conducto y la 4 apenas en la entrada del conducto. A su vez, a esto le sumamos, y con esto quiero hacer una reseña de cómo hemos instrumentado o conformado nuestros conductos radiculares cada vez que lo hemos hecho con instrumentos de acero. Bueno, a esto vamos a tomarle la conductometría una vez que se hacía el acceso radicular y luego de tomar la conductometría se hace o se hacía, según quien sigue o no usando instrumentos de acero, la instrumentación con limas manuales. Esas limas manuales son secuenciales, quiere decir que van de más fina a más gruesa, 15, 20, 25, y a partir de algún momento es muy común que la 25 hubiera sido el instrumento de tallado apical, uno comenzaba a retirarse 1 milímetro y otro milímetro con los siguientes instrumentos, de modo de ir dejando una formación cónica en el interior, en la luz del conducto radicular, y cuando esa lima 40, que es la última lima de la primera serie de limas manuales, dejaba un tallado, obviamente que en el extremo de la preparación tenía 40 de calibre, ya se unía de alguna manera con la preparación que había hecho la fresa de Gates número 1, que estaba ahí adentro, lo más adentro posible, cuyo calibre, por si no lo recordamos, es 50. Es decir, que yo hice un tallado con lima 25, un poquito menos con la 30, un poquito menos 35, me fui retirando con la 40, después con la Gates número 1 que es 50, después la Gates número 2 que es 70, y así fui generando ese cono de conformación interna cuyas medidas las conocemos bastante bien entonces, porque decimos la medida de la punta de ese conducto, un conducto que mide 21 milímetros menos la longitud de la corona, ¿verdad? Ya veremos cuánto entonces. Y la luz de ese conducto quedó conformada con un extremo de calibre 25 correspondiendo a la lima manual roja y una entrada que fue instrumentada con la Gates Glidden número 4. Esa Gates Glidden número 4 tiene un calibre de 110, es decir, 1,1 milímetro. De modo que hemos conformado en el interior del conducto radicular un cono interno cuya longitud en este caso es de 14 milímetros, que serían los 21 menos la longitud de la corona, en este ejemplo que estamos dando, pero que puede ser aplicable a muchos casos clínicos, ¿no? Un diente de 21 milímetros, digamos que es un diente con una longitud promedio. Y ese cono de conformación interna que hicimos tiene 1/4 de milímetro, es decir, 0,25 en la punta
y 1,1 milímetro en la parte más ancha, en la entrada. Con esto nosotros podemos determinar algo que se llama grado de conicidad. El grado de conicidad es cuán cónico es el cono que hemos formado. Cuanto mayor sea el grado de conicidad, también llamado taper, pues más diferencia va a haber entre la base mayor y la base menor. ¿Y cómo se determina este grado de conicidad? Bueno, se determina restando la base menor a la mayor y dividiéndolo por la longitud, una operación matemática muy sencilla. En este caso teníamos 110, es decir, 1,1 milímetro en la entrada del conducto, 0,25 en el extremo apical y 14 milímetros de longitud, y si ustedes toman una calculadora y hacen esta cuenta, les va a dar exactamente 6,07. ¿Por qué me empeño en comenzar esta clase mostrándoles este grado de conicidad y cómo se determina? Porque se supone que más o menos este promedio, que fue estimado en 25 con conicidad 6, es lo que ha determinado que la mayoría de las limas de níquel titanio tengan en alguna dentro de su secuencia de uso una lima target, una lima a la cual uno dice debería llegar a esta. Y esa lima es una lima de punta 25 y taper 6. La mayoría de los sistemas de instrumentación mecanizada desde los años fin de los 90 hasta la fecha han tenido como objetivo una lima 2506. Después puede haber instrumentos con mayor calibre apical para generar una, digamos, mayor preparación en la terminación del conducto, tema del cual seguramente vamos a poder charlar cuando tengamos nuestro espacio de preguntas y respuestas, que seguramente va a ser algo muy, muy ameno. Entonces, esto es un instrumento que pueden conocer o no, pero no importa la marca, lo que importa es que esa lima que están viendo en pantalla tiene punta 25 y taper 6. Es decir, que con una sola lima yo tengo la representación tridimensional de todo lo que fui haciendo trabajosamente con gates y limas manuales. Esto es para que también entendamos que cuando trabajamos con instrumentación mecanizada de níquel titanio, estas limas ya no son de acero inoxidable, pues se nos hace la vida un poco más sencilla, ¿verdad? Porque con menos trabajo logramos el mismo objetivo y muchas veces lo logramos mejor, porque el dibujo que yo les hice y este cálculo ha sido basado en un incisivo central superior con un conducto bastante redondito en su sección y sin curvas prácticamente, derechito. Sin embargo, cuando pasamos a conductos más curvos, como lo son la mayoría, las gates no bajan bien, tenemos otro tipo de problemas, la tendencia a enderezarse de las limas de acero, y todo esto genera que con el níquel titanio las cosas se hagan mucho más sencillas. De todos modos, no olviden esto del 2506, que seguramente hasta cuando hablemos en la siguiente clase de pernos de fibras y de colocación y cementado de anclajes, nos va a venir muy bien recordar las conicidades y los calibres. Lo digo esto que voy a decir a título digamos, de orientación. Me ha pasado a lo largo de mi vida profesional que muchas veces mostrando estos cálculos muchos colegas opinan que colocar una Gates Glidden número 4 en un conducto radicular es demasiado, como que la Gates 4 no se debería usar. Y sin embargo, nadie tiene reparos de poner una lima 2506. Y como verán, la lima 2506 llega a un calibre de más de 1 milímetro en el tercio cervical del conducto radicular. De modo que este cálculo es bastante aproximado a la realidad y les reitero, va a ser muy útil que lo recordemos para los siguientes momentos de las presentaciones que vamos a ver. Representado así la conformación 2506, vamos a pasar en este momento a ver una especie de round, de box entre el acero y el níquel titanio. El acero nos ha permitido trabajar de manera muy eficiente durante muchas décadas, pero teníamos más limitaciones. Y como yo les decía, con las limas, los instrumentos de níquel titanio, las cosas tienden a hacerse más sencillas. De hecho, actualmente la gran pregunta que nos hacemos con las limas de níquel titanio es cómo diseñarlas. Y el diseño de los instrumentos es tan complejo y variado
que incluye detalles mínimos, ínfimos, que uno al ver los instrumentos no nota, pero que son sustancialmente importantes a la hora de usarlos. El primero, tal vez el más evidente, porque tiene que ver con el color superficial de los instrumentos, es el tratamiento térmico que se le da a la aleación de níquel-titanio con la cual se fabrican las limas. Este tratamiento térmico involuntariamente afecta el color, es decir, que hay actualmente limas en mercado que son plateadas, otras que son doradas, otras que son azules, otras que son de otros colores o de colores incluso múltiples. Todo esto no es una cuestión meramente estética, de hecho no se hace claramente por la estética del instrumento, ni tampoco piensen que se los pinta, sino que tiene que ver con tratamientos de altas temperaturas a los que son sometidas las limas durante el proceso de fabricación y que les dejan condiciones físicas totalmente diferentes a unas de otras. Para desarrollar más este tema sería muy bueno hablar de causas de fracturas de los instrumentos y de resistencias a las fatigas, tanto flexurales como torsionales, de las limas de níquel-titanio. Pero en resumidas cuentas, y para no profundizar tanto en el detalle, vamos a decir que las limas son diferentes y sus indicaciones también son distintas. Y a modo, digamos, de memotecnia, vamos a tratar de recordar que las limas más plateadas, que conservan la memoria de forma, es decir, que las limas de níquel-titanio, que yo las tuerzo y al soltarlas se enderezan, son limas que resisten mejor la torsión, por lo tanto, más indicadas cuando hay que profundizar en conductos muy estrechos y más indicado ese tipo de material de aleación en instrumentos más finitos, porque los instrumentos más finos doblan bien por su bajo calibre, pero son muy sensibles a la torsión, es decir, es mucho más fácil que se les rompa la punta, mientras que las limas más gruesas aguantan mejor la torsión, pero son más sensibles a romperse por flexión. Por lo tanto, en este caso sería muy útil aleaciones más coloridas, llamémosle ahora solamente eso. Con respecto a la conformación de los conductos radiculares, vamos a ver que dentro de los grados de dificultad y los problemas que debemos resolver en el interior de los conductos, vamos a tener dos puntos muy especiales. Uno se llama estrechez y el otro se llama curvatura. Y si lo miran en el dibujo de la derecha, vamos a sumar un tercer factor de dificultad, que es la condición oval de los conductos, es decir, el hecho de que un conducto radicular sea acintado, de modo que tenga un diámetro muy pequeño, por ejemplo, en sentido mesiodistal, pero sea muy ancho en sentido vestíbulo-lingual o palatino. Esto genera que la sección de ese conducto radicular anatómica sea muy oval, muy ovalada o acintada, sea como una especie de ranura. Y esto hace que si no tenemos en cuenta ciertas condiciones ovales de los conductos, podamos hacer una instrumentación totalmente equivocada, dejando un lecho circular rodeado del resto de esa ovalidad, de esa grieta, en el cual se van a alojar bacterias, restos pulpares, pulpa necrótica, restos de dentina y cualquier otro tipo de material indeseable para que quede ahí adentro. Es decir, que no vamos a lograr mantener la asepsia, la limpieza y la desinfección en el interior del conducto radicular. Por lo tanto, va a ser muy importante tener en cuenta estas condiciones. Las dos que ven en la izquierda, la ovalidad y la curvatura y la estrechez, y lo que ven a la derecha, que es la condición oval de los conductos radiculares. Ahora bien, vamos entonces a ver cómo vamos a hacer la conformación de los conductos radiculares, teniendo en cuenta estos grados de dificultad. Podríamos decir que para los conductos estrechos y curvos necesitamos un tipo de instrumento que tenga capacidad de ingreso y capacidad de corte en forma de profundización en el conducto, y que para los conductos ovalados, como los de la parte derecha de la pantalla, lo que precisamos es que los instrumentos tengan capacidad de corte lateral, es decir, que corten de costado. Dentro de las posibilidades clínicas que tenemos y a la hora de tomar una decisión en relación a qué estrategia vamos a emplear, en el mercado existen dos grandes familias de instrumentos
las limas únicas, que son llamadas así, por más que no sean limas, que sean el único instrumento que conforma un conducto. Pero se llaman así porque la idea es que con una sola lima ustedes puedan instrumentar la totalidad del sistema de conductos radiculares, aunque muchas veces no sea suficiente, ¿sí? Pero el criterio, el concepto es ese. Y por otra parte tenemos las secuencias de instrumentos, las secuencias de limas, en las cuales, al igual que lo hacíamos con las limas manuales, vamos generalmente de la más finita a la más gruesa. Es decir, que vamos siguiendo un orden usando varios instrumentos para lograr el mismo resultado. ¿Y qué será mejor, lima única o secuencia de instrumentos? Bueno, no hay algo que sea mejor, depende del recurso que uno vaya a emplear, pero sí es importante saber cómo usarlos. Hay que saber que cuando uno usa lima única, debe evitar, y esto es muy importante, debe evitar la tentación de poner esa lima y querérsela llevar al tercio apical del conducto. Porque, ¿qué pasa? Cuando el instrumento que está diseñado para trabajar haciendo todo el trabajo esa sola lima, cuando esa lima ingresa al conducto radicular, comienza a cortar y a enganchar, por decirlo de alguna manera, el tejido pulpar que pueda estar adentro. Todos esos restos pulpares, toda esa dentina que corta, todo ese material que va a remover, no tiene para dónde salir. Entonces no podemos profundizar hasta el tercio apical, aunque el instrumento no se rompiera. Lo que tenemos que hacer es entrar un poquito, vamos a suponer en el tercio cervical del conducto, retirarnos y dejar esa parte conformada. Si se fijan es como si hubiéramos hecho gates, pero con la misma lima, después de limpiarla, después de haber irrigado y haber limpiado ese tercio cervical del conducto radicular, volvemos a entrar y recorremos otra parte del conducto. Vamos a suponer el tercio medio. La volvemos a quitar a la lima, volvemos a lavar, volvemos a limpiar bien, irrigando, activando nuestra irrigación, y a partir de ahí lo que hacemos es, después de limpiar la lima también, recién llegar al tercio apical. Antes de esto, digamos que en el momento previo aquí, donde ensanchamos 2/3 del conducto, sería el momento ideal para tomar la longitud de trabajo, la conductometría. Bueno, de esta manera, con un solo instrumento, en ocasiones podemos instrumentar o conformar la totalidad de un conducto. A esto generalmente también le antecede una lima manual 10 para explorar, para hacer una cateterización de ese conducto radicular. Si lo tenemos en cuenta así, digamos que ya no sería lima única la que estamos empleando, ¿verdad? Ahora, ¿cómo trabajan las secuencias de instrumentos? Porque la lima única nos deja, de alguna manera, si el conducto era estrecho, nos deja su negativo, es decir, nos deja la impronta que el instrumento dejó, y podemos decir, bueno, si este instrumento tenía cierto grado de conicidad que nosotros conocemos, podemos tomar un cono de gutapercha con esa misma forma, ese mismo tamaño, y con un solo cono obturar todo el conducto radicular. Esto conceptualmente sería correcto. También déjenme decirles que hay muchos sistemas de lima única que en general no son rotatorias, sino que tienen un movimiento reciprocante, es decir, que no hay un giro continuo, lo cual nos obliga a usar un motor que también tenga esa capacidad de cinemática, es decir, de movimiento del instrumento dentro del conducto. Y también existen limas de glide path o permeabilidad que también son reciprocantes. Esto significa que todos, clínicos y fabricantes, sabemos que en ocasiones el conducto es tan difícil, es tan estrecho, que con una sola lima es muy poco, y por lo tanto el mercado nos da la posibilidad de usar una limita pequeña, más finita, que generalmente es más plateada, por algo que ya les adelanté previamente, y que con esa pequeña limita podamos nosotros hacer el tallado del conducto radicular previo a que pase la otra, es decir, que ya no sería una lima tan única. Pero el concepto es ese, ir entrando por tercios y de esa manera con un instrumento ir dejando la huella de esa lima en el interior del conducto radicular, de manera tal que después, como muestra el dibujo, podríamos llegar a emplear un cono similar a la lima que acabamos de usar para obturar ese conducto. El criterio de secuencias es totalmente diferente. En secuencias yo entro con una lima muy finita,
puede también, y generalmente lo es, puede estar antecedida, precedida por una lima manual 10, una lima manual de bajo calibre. Luego empezamos con estas limas que generalmente sí son rotatorias digamos, de cinemática rotacional continua, es decir, que dan vueltas permanentemente 360 grados continuos. Y con esta lima delgadita yo hago un tallado, me retiro y luego voy con una un poquito más gruesa, hago el mismo tallado, me retiro y de esta manera puedo ir eligiendo en el avance distintos tipos de grados de conicidad, pero uno de esos grados de conicidad puede ser el 6, con lo cual en este caso, en el dibujo de la izquierda, yo estaría llegando al 2506, a lo mismo que habíamos dicho que con las limas manuales teníamos más o menos ese tipo de conformación, pero claro, es mucho más sencillo hacerlo con limas mecanizadas. La ventaja de las secuencias es que es más controlable, uno va más de a poquito, no hay una sensación de que estamos forzando el tallado dentinario en el interior del conducto. Y también con secuencias de instrumentos podemos, y es una muy buena idea, ir instrumentando por tercios el conducto. Claro que en este caso se nos hace más largo el trabajo porque imagínense ir cambiando lima tras lima tras lima, tercio por tercio por tercio, tenemos un montón de pasos de instrumentos de quitarlos y ponerlos en el contraángulo. Esto fue lo que de alguna manera motivó la moda o el auge de las limas reciprocantes, llamadas limas únicas, porque teniendo un conducto mínimamente permeable, uno con esa lima podía entrar y no tener que estar recambiando tantas veces el instrumento en el contraángulo. Es como que a medida que las cosas funcionan mejor, nos vamos poniendo delicados o pretenciosos y cada vez queremos que todo sea más fácil, más simple, más sencillo y llega el momento en que hasta cambiar la lima del cabezal del contraángulo parece que es un incordio. Pero bueno, insisto, son todas técnicas modernas, viables y en todas ellas es muy interesante saber qué tipo de aleación y diseño de instrumento podríamos llegar a emplear. Todo esto lo dejo como interrogante para que vayamos tomando nota y podamos conversar finalmente en la clase de conversación o intercambio de opiniones que vamos a tener. Cuando hacemos secuencia podríamos llegar al mismo resultado, es decir, a un conducto tallado que deje la impronta de la última lima y que esto se pudiera corresponder con un cono de gutapercha que ocupara la gran parte, la gran mayoría de la luz del conducto radicular que acabamos de conformar. De esta manera volvemos otra vez a la idea de obturación con cono único. Y uno podría pensar, ¿y es correcto obturar con un solo cono un conducto radicular o sería más coherente obturarlo con sistemas de conos múltiples, como por ejemplo el de condensación lateral? Bueno, esa es otra pregunta muy interesante para debatir y discutir y para interiorizarnos en el porqué de que nos parezca, digamos, más viable o más interesante o más clínicamente recomendable una u otra técnica. Porque a la larga vamos a buscar, primero, en primer lugar, algo que clínicamente sea efectivo, algo que tenga respaldo científico y, en segundo lugar, si yo tengo dos técnicas, ambas me demuestran la ciencia que son viables, que es correcto hacerlas, y una es más fácil que la otra, lógicamente voy a buscar una técnica que me haga mi trabajo más sencillo, que me haga ocupar menos tiempo y que incluso, hay que decirlo, me deje un poco de tiempo también para otro tipo de procedimientos que podamos realizar a la vez de el tratamiento de endodoncia. Como verán, con limas de las llamadas únicas, las limas reciprocantes, podemos trabajar, como lo están viendo en las radiografías, sistemas de conductos complejos, en este caso con dobles curvaturas. Las dobles curvaturas son algo muy temido por el odontólogo porque se dice que uno puede más o menos controlar el instrumento en una curva, pero en una curva después de otra curva ya el instrumento hace lo que él quiere o lo que él puede. Y sin embargo son muy bienvenidos estos instrumentos para poder trabajar, sobre todo en este caso donde tenemos una problemática centrada principalmente en la curva. Elegiríamos preferentemente un sistema de instrumentos que tenga una aleación
más de color, ¿verdad? En este caso más azul, porque son más adecuadas para las curvas aún a mayores calibres. Esto es una tomografía que se tomó no como control del tratamiento endodóntico, sino una tomografía que se le realizó años después al paciente por otro motivo, y donde observamos en la dimensión del lado oscuro de la luna, como solemos decir, es decir, en la parte que radiográficamente no podemos ver, que es la visión proximal, en la cual podemos ver también este contorno de los conductos y también podemos ver las curvas que hay, es decir, que las curvas que nosotros veíamos en la radiografía no contemplaban a su vez estas otras curvas que también existen y que están en el otro plano del espacio que no podemos ver. Ahora bien, fíjense, este es un caso que llega, en este caso a mi consultorio, de un paciente que se realizó su tratamiento de endodoncia por un sistema prepago, un sistema de coberturas, pero eso es lo de menos. Lo importante es que el tratamiento funcionó bien, que las cosas, digamos, clínicamente se ven bien. El paciente en realidad concurre porque requiere la reconstrucción de la pieza. Y aparentemente el pronóstico que habían elaborado era para realizar un anclaje colado intrarradicular y una corona de recubrimiento total, céramo metálica, el famoso perno y corona. Lo primero que quiero que agudicemos en este caso es la vista. Es muy interesante ver cómo se nos marca en el interior del conducto radicular la impronta de las limas o, en este caso, de las fresas de Gates. Si yo veo la radiografía de la izquierda, veo que a esta altura hay como un cuello de botella, ¿verdad? Y aquí también lo veo. Justamente donde el conducto parece doblar, es como que aquí, como decimos en la jerga, se nos clavó la Gates, ¿sí? A quien hizo el tratamiento de endodoncia llegó con las Gates hasta ahí y después continuó en forma manual. Lo resolvió bien igual, pero ¿cuál es el problema? Que cuando yo uso fresas de Gates, necesito, para que éstas entren lo máximo posible, abrir un poquito más en forma de embudo la cámara pulpar. Es decir, mi cavidad de acceso o cavidad de apertura cameral debe ser con paredes divergentes hacia oclusal, con más forma de embudo. ¿Por qué? Y porque si mi apertura es muy limitada, es muy probable que las gates no entren o se me rompan. Porque las gates, al ser de acero inoxidable, no tienen capacidad de flexión. Por lo tanto, no doblan. Al no doblar, yo requiero una cavidad de acceso, una apertura un poco más generosa, para que la Gates entre todo lo posible y no tener que hacer tanto trabajo a mano. Con lo cual, esto que, como verán, ahí claramente quedó, digamos, marcada la impronta de la fresa de Gates, esto generó la necesidad de una cavidad demasiado extensa. Y una cavidad demasiado extensa me está dejando menos sustrato mineralizado, llámese esmalte y dentina, a la hora de tener que reconstruir la pieza. Claro, aquí se pensaba hacer un perno y una corona, pero ¿qué nos diría el sentido común a nosotros? Pues que si cuidamos un poco más este sustrato, esta dentina y este esmalte, y conservamos todo lo posible lo que hay, es muy probable que podamos hacer una restauración que no sea una restauración anclada y que no sea de recubrimiento total, es decir, o una incrustación o tal vez en muchos casos una reconstrucción directa con composite. Por otro lado, es muy importante que evitemos esto, ¿sí? Debemos evitar este tipo de material provisional que tiene muy alto índice de solubilidad, es decir, que se disuelve muy fácilmente en la boca, por lo tanto se filtra con mucha facilidad. Y por otra parte, si bien aquí ustedes podrán notar en la fotografía que el esmalte está desgastado, esto se hizo seguramente para evitar que la pieza tome contacto con el antagonista y si había un posoperatorio que no sea ruidoso o doloroso, pero bueno, estamos quitando más estructura mineralizada y por otro lado estamos dejando un sustrato factible de que se fracture, porque aquí esto se puede fracturar fácilmente si el paciente muerde algo duro y es un premolar superior de 2 raíces, con un cuello con forma de 8 o de guitarra,
donde una fuerza mal ejercida en forma accidental puede generar una fractura vertical y lo que decíamos anteriormente, la pérdida de la pieza después de hecho el tratamiento de endodoncia. Qué interesante hubiera sido aquí emplear otro tipo de recursos, ¿sí? Y aquí tenemos el ejemplo de cómo vamos realizando la limpieza de esa cámara pulpar, la caries que quedaba, que no puede quedar caries mientras hacemos el tratamiento de endodoncia, y una recomposición que luego podemos ver de qué manera se hace con, en primer lugar, un sustituto dentinario, es decir, un core build-up, un material resinoso fluido cuyo alto flujo y curado dual nos permite que a grandes volúmenes este material pueda reconstituir la mayor parte del volumen perdido de la dentina de ese diente y dejarnos simplemente después el mínimo trabajo de realizar el reemplazo del esmalte. Esto es un proceso de trabajo, pero que es un proceso de trabajo directo y sencillo. Mi pregunta es, ¿no hubiera sido buena idea realizar todo junto? Ya que esto se puede o se optó en este caso por reconstruirlo con una resina directa, ¿por qué no se hizo en la misma sesión operatoria del tratamiento de endodoncia? Piensen que esto hubiera significado un rato más de tratamiento, es cierto, una sesión un poco más larga, un tremendo ahorro en cuanto a idas y venidas del paciente, que si llega tarde, que si nos anula un turno a último momento, un ahorro también, hay que decirlo, en todo el material descartable de protección personal, tanto para el profesional y la auxiliar como para el paciente mismo. Todo esto optimiza muchísimo los tiempos. Yo ya lo tengo aislado en el momento del tratamiento de endodoncia, entonces directamente ni siquiera necesito un recambio de aislamiento, directamente continúo y reconstruyo de esta manera. Entonces, qué buena idea es cuando esto lo podemos hacer, en lugar de como se hizo acá, por separado, hacerlo todo al mismo tiempo. Y aprovechando la fotografía de la izquierda, esta que están viendo aquí, fíjense otra muy buena idea, que es cuando tengo caries proximales, como tengo aquí, eliminarlas con ultrasonido en lugar de eliminarlas con turbina. Porque ¿qué pasa si yo acá pongo la turbina o el contraángulo para eliminar esa caries? Y pierdo visibilidad. Yo esto, como verán, lo estamos mirando a través de un espejo, porque no se puede ver un premolar superior por visión directa en una cavidad proximal. Y bueno, la realidad es que yo miro con el espejo, pero para poner la turbina necesito quitar el espejo porque el cabezal de la turbina no me permite visualizar por visión indirecta. Entonces, elimino la caries a ciega con altas probabilidades de tocar la encía y que la encía empiece a sangrar, o tocar la goma dique y que la goma dique se rompa y tenga que cambiar el aislamiento. Si yo lo hago con puntas de ultrasonido, como se ve en la primera de las imágenes en la que dejé marcada con rojo, bueno, la punta de ultrasonido es angulada y me permite, como lo están viendo en la fotografía, trabajar mirando a través del espejo, con lo cual no voy a tener el riesgo de meterme en la encía. Pero por otro lado, si una punta diamantada del ultrasonido toca la encía o el dique de goma, no les va a hacer ningún daño, no va a generar un desgarro del tejido gingival, no va a generar el desgarro del dique de goma, por lo tanto no voy a tener ninguna consecuencia compleja. Fíjense qué sencillo esto con cuñas de madera y matriz circular, es decir, los materiales más baratos y comunes que hay en cualquier consultorio. Entonces, si tomamos todos estos conceptos, podríamos decir que no es mala idea comenzar a reconstruir antes del tratamiento, porque aún en el caso anterior, si yo fuera a hacer todo en la misma sesión, yo lo plantearía de una manera diferente. Por eso volví para atrás para que lo vean. Fíjense, yo pienso ahora en que este paciente vino a que le realice el tratamiento de endodoncia en mi consulta y además le voy a hacer la reconstrucción que están viendo. Invierto el orden de las cosas. Lo primero que hago es esto, vamos a poner aquí, ¿sí? Eliminar la caries. Lo segundo que hago es aislar y reconstruir las paredes proximales, con lo cual tengo una caja oclusal simple. Lo tercero que hago, que no está acá porque ya estaba hecho, es el tratamiento de endodoncia. Entonces, tercero, endodoncia, ¿sí? Y lo cuarto que haría es reconstruir la pieza dental, ¿sí? De modo que el tratamiento de endodoncia queda en el medio del proceso de reconstrucción.
Claramente entonces ahí la reconstrucción estaría comenzando antes que la endodoncia. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo donde sí lo hicimos, para que tengan en cuenta no solamente que se puede hacer, sino para que sigan el paso a paso y vean de qué manera hacerlo. Recuerden que en general en el sector posterior, donde están los molares, prácticamente no se usan más anclajes intrarradiculares. Y uno podrá decir, ¿por qué? ¿Porque se puso de moda no usar pernos? No, es porque los molares tienen una cantidad de dentina y esmalte remanente generalmente más que suficiente para hacer adhesión. Y claramente hoy la adhesión es el pilar fundamental sobre el cual se apoya todo sistema de reconstrucción de una pieza dental. Cuando los que somos grandecitos estudiamos, las reconstrucciones estaban basadas en la física. La física es el contacto íntimo, como le ocurre a un clavo con una madera que no está pegado, sino que está en contacto nada más, en contacto friccional. Recordemos que la madera se puede expandir y la dentina no, así que a nadie se le ocurra querer poner un clavo adentro de un diente. Hemos visto algunos, ¿eh? Bueno, la realidad es que ese contacto íntimo es el que se buscaba a través de los pernos colados intrarradiculares y las coronas que por fricción, por tensofricción, por intimidad de contacto entre las paredes del pilar tallado y la cara interna de la corona, era cementada y de esa manera se sostenía. Pero hoy eso está superado y está superado gracias a las técnicas adhesivas. Las técnicas adhesivas nos permiten entonces reconstruir las piezas dentales de una manera diferente, economizando los tejidos dentales. Y esto es un concepto tan diferente al anterior que nos permite hacer una odontología menos invasiva. No hablemos de mínimamente, hay mucha tela para cortar al respecto, pero claramente no es lo mismo tallar todo el esmalte y eliminar el 100% del esmalte de una pieza dental para coronarla, para recubrirla de manera total, que solamente quitar parte del esmalte y aprovechar algo maravilloso que es el esmalte remanente para hacer adhesión. Entonces, en un caso como este, donde debemos tener presente que la pieza no va a requerir un anclaje y una corona, sino otro tipo de reconstrucción, ya sea una reconstrucción directa o bien una incrustación, tenemos un problema y es que la caries que está debajo de la obturación que debe ser removida también está debajo del límite gingival. De modo que si yo dibujo la encía, encuentro que debajo de esa papila de encía triangular rosadita, tengo un proceso de caries y que cuando quite esa caries, nuevamente voy a tener el problema de la encía que sangra y por otro lado voy a tener un problema de aislamiento. Entonces, si yo voy a hacer el tratamiento de endodoncia, dicho sea de paso, esta paciente llegó al consultorio con dolor. Fue claramente un diagnóstico de pulpitis irreversible, por lo tanto era necesario hacer un tratamiento de endodoncia. Pero si íbamos a hacer este tratamiento de endodoncia, lo primero que íbamos a hacer es, lógicamente, eliminar la obturación existente más la caries proximal. Y ahí empiezan todos los problemas de aislamiento. El hipoclorito que pasa a la boca del paciente, el paciente empieza a toser, la saliva del paciente que viene adentro de mi cavidad de trabajo y que me amarga la vida. Entonces, yo a lo largo de mi vida he optado por diferentes tipos de soluciones para esto, para poder aislar mejor. Usar materiales temporarios, usar distintos tipos de adhesivos protéticos, usar resinas sin procesos adhesivos, usar ionómeros, usar Cavit, usar cianoacrilato para pegar el dique de látex, pero todo eso era emplear recursos para mantener el aislamiento durante el tratamiento de endodoncia y después había que arreglar la muela y en el momento de restaurar el problema volvía. Otra vez teníamos que hacer todo esa secuencia de procedimientos para mantener la aislación absoluta. Entonces, ¿cuál es el criterio que tenemos ahora? El problema lo resolvemos de entrada y el aislamiento difícil va a ser una sola vez. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Bueno, lo primero que debemos hacer es analizar el caso. El caso que estamos analizando es de una cámara pulpar muy profunda, lo cual nos deja casi 10 milímetros
10 milímetros, 9,5 para ser exactos, entre el piso pulpar y el sitio donde se va a apoyar la lámpara de fotocurado. Esto ya nos está trayendo un factor que nos hace reflexionar. Vamos a decir que si ponemos un material estrictamente de fotocurado, la lámpara va a estar bastante lejos, de modo que necesitamos una lámpara de buena calidad o multiplicar, aumentar bastante el tiempo de exposición a la radiación lumínica. Eso es importante no olvidarlo. Por otro lado, viene el momento de eliminar la caries gingival. Para esto les voy a describir una técnica que es muy útil para ser empleada en estos casos. Esta técnica es tan sencilla que solo requiere eliminación del tejido afectado, al cual vuelvo a recomendarles hacerlo con ultrasonido, sobre todo en la parte profunda, es decir, eliminar de manera rotatoria o rotacional solamente la obturación y la parte que vean bien de la caries, pero cuando estén debajo de la encía, ultrasonido. Y como materiales, cintas de teflón, algo muy sencillo que tenemos en el consultorio, una matriz, en este caso vamos a usar una matriz preformada, pero podrían arreglársela con una matriz circular más bien de ancha, incluso recortarla ustedes también, y una cuña que van a ver, vamos a volver a usar una cuña de las más sencillas. El procedimiento es, una vez que eliminamos la caries y esa encía está un poquito inflamada, queriendo sangrar, la vamos a comprimir. La compresión, no lo olviden, es una forma de hemostasia, ¿sí? Cualquiera de ustedes algún día se cortó el dedo y se lo apretaba para que le deje de sangrar. O se puso un apósito, una cinta adhesiva, vamos a decir una curita, por ser la marca más conocida, haciendo cierta presión para que esa presión ayude a contener el sangrado. La presión, el extremo de la presión sería un torniquete, ¿verdad? La presión que hace el teflón desplaza la encía, la empuja y la comprime, minimizando el exudado del tejido. Por otro lado, vamos a colocar la matriz y vamos a colocar la cuña encima del teflón y sosteniendo la matriz. De esta forma vamos a lograr un buen aislamiento. Tip, dato de vital importancia. No es mala idea esterilizar las cintas matrices, ¿no? Recuerden que las cintas matrices van en contacto con una encía sangrante. No veo demasiada diferencia entre una cinta matriz y un bisturí. Ambos son elementos metálicos filosos que se van a clavar de alguna manera en contra de un tejido vital muy vascularizado. Por lo tanto, podemos esterilizarlas, no nos cuesta nada. Y aquí están viendo el resultado de esa reconstrucción de la pared proximal de ese molar. ¿Qué significa esto? Que colocamos esa cinta de teflón, la parte blanca que ven allí en el fondo, la vamos a resaltar un poquito aquí, ¿sí? Y acá también, porque esto fue lo primero que lo pasamos como si fuera hilo dental. Luego lo fuimos comprimiendo. Pusimos nuestra matriz, en este caso esa matriz que ven ustedes que había sido esterilizada, y pusimos una cuña, en este caso una cuña de madera, otra vez una cuña muy sencilla, sosteniendo, empujando más el teflón y sosteniendo en proximal esa matriz. Aquí lo que van a ver es un material resinoso, que lo van a ver un poco grisáceo, mucho más grisáceo que el color más amarillento del tejido que lo rodea. Después vamos a ver por qué utilizamos un material un poco más gris o agrisado o grisáceo que el resto de la pieza. Pero podrían haber usado cualquier composite, preferentemente del sector posterior. Obviamente acá se realizó una técnica adhesiva, se controló con la mayor eficiencia posible la ausencia de humedad excesiva, es decir, la ausencia de filtración, mejor dicho, en esa cavidad proximal, y luego se colocó este composite reconstruyendo la cara proximal de ese molar. Una vez que teníamos reconstruida esa cara proximal, recién accedimos a la cámara pulpar, es decir, ahí nos metimos y dijimos vamos a hacer el tratamiento de endodoncia. En este caso, bueno, había una pulpitis, la cámara pulpar estaba inundada con sangre porque había un sangrado profuso. Continuamos aquí con ultrasonido, estamos removiendo unos cálculos pulpares, unas calcificaciones que deformaban un poco la luz de la cámara pulpar.
Y aquí ya terminamos nuestro tratamiento de endodoncia, cortamos la gutapercha, la condensamos verticalmente y estamos trabajando con la comodidad que tendríamos en una pieza sana, como cuando uno cursa endodoncia y hace un curso preclínico, un curso in vitro, donde se trabajan sobre dientes extraídos y uno de pronto tiene un molar entero, intacto, íntegro, y lo tiene que trabajar y es muy cómodo, hace la apertura ideal, la apertura de sus sueños. No la cavidad signada por digamos, la caries y las anfractuosidades. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es trabajar como si la pieza estuviera totalmente íntegra, gracias a haber reconstruido la cara proximal primero. Ahora nos queda, para reconstruir el resto de esta pieza dental, toda la cavidad desde lo profundo de la cámara pulpar, es decir, el piso de cámara pulpar y la entrada de los conductos radiculares, hasta el nivel oclusal. Y dijimos que era muy profundo. No sé si recuerdan, hasta la altura de las cúspides 10 milímetros, hasta el borde que debería tener el material eran unos 7, 8 milímetros. Ahora bien, si nos ponemos a analizar cómo vamos a reconstruir esto, podríamos pensar que la cavidad que debemos rellenar ahora tiene una configuración cavitaria sumamente desfavorable para nosotros y que encima es muy profunda. Es decir, que yo voy a tener diferentes problemas aquí. Uno es el factor C. El factor C lo vamos a recordar, si bien lo deben tener visto desde hace poco. El factor C es el factor de la configuración de la cavidad que genera que cuando yo coloco una resina y esta resina produce una contracción de polimerización, se genera una tensión interna. Si esto ocurre en una cavidad cervical, por ejemplo, que tiene una pared a la cual se adhiere, pero una pared totalmente libre o una cara totalmente libre, el factor C se ve totalmente minimizado. No hay problemas con las tensiones porque el composite eventualmente se contraerá hacia la pared a la cual se adhiere. Pero cuando vamos a rellenar una cavidad profunda de 4 paredes, como en este caso, el factor C nos puede jugar muy en contra y esas tensiones que se forman van a ser muy negativas en el performance a larga distancia de esa pieza restaurada endodónticamente tratada. Por lo tanto, necesitamos un material que compense el problema del factor C elevado en esta cavidad. Y la otra situación que tenemos es que el acceso a la fuente de iluminación es menor. Entonces, vamos a realizar una terapia adhesiva, la mejor que podamos. Si pudiéramos, sería muy bueno colocar un adhesivo de curado dual. Pero aquí en Argentina hay muy poquito, de modo que es complejo. Es importante, ya que el adhesivo es más sensible y necesita menos tiempo de iluminación, por lo menos duplicar el tiempo de exposición a la radiación lumínica de la lámpara de fotocurado. A partir de ahí, lo que vamos a colocar no son capitas de composite incrementales, sino que vamos a colocar un material, aquí estamos haciendo el tratamiento adhesivo, un material que es dispensado todo de una sola vez. Fíjense que es grande la cavidad, es más grande de lo que parece. Y el gran problema es que es muy profunda y tiene todas las paredes, lo cual clínicamente es muy cómodo que tenga todas las paredes. Pero es un problema para la generación de tensiones de las resinas. Entonces, vamos a colocar este material, que es un sustituto dentinario, o material core build-up, o material de reconstrucción de muñones, lo pueden encontrar así, que es una resina de alto flujo, no deja de ser un composite, pero bastante fluido. Ahí lo vamos depositando, vamos llenando esta cavidad, vamos retirando, hacemos como un backfill, es decir, vamos dejando que se rellene y nos vamos retirando, pero podemos poner todo de una sola deposición, es decir, todo de un solo depósito, todo de una sola vez. Una vez que lo colocamos, aquí no sé si se habrán dado cuenta, estas fotos se ven un poco amarillentas y es porque estamos trabajando con un microscopio con una luz filtrada, con un filtro naranja para que la luz del microscopio, que también es LED, no llegue a activar el fotocurado. Cuando estos materiales
se depositan una vez mezclados, tienen una doble posibilidad de curado. Una es química y la otra es lumínica. Debemos permitir, y aquí está el gran secreto para que las cosas funcionen bien, que actúe el curado químico antes de incidir con la luz. Entonces, esta cavidad que está rellena de una sola colocación del material debe ser dejada por lo menos 5 o 6 minutos sin colocarle la lámpara encima. Este es un tiempo que hay que controlar porque nuestra ansiedad, después de haber hecho la reposición de la cara mesial, el tratamiento de endodoncia, un tratamiento adhesivo y ahora rellenar, nuestra paciencia se está agotando y la del paciente también. Pero son 5 minutos, si es posible 7, mínimo, para que este material tome una consistencia de gel, comience a amortiguar esas tensiones y de esa manera se va a eliminar la posibilidad de tensiones internas que generen conflictos y problemas a la hora de el funcionamiento dinámico de esta pieza en oclusión. ¿Qué hacemos los que hacemos endodoncia cuando llegamos acá? Bueno, tenemos dos puertas y hay que elegir cuál de ellas abrir. Una de las puertas nos lleva a terminar una restauración con un sustituto adamantino, con un tipo de composite de sector posterior con el cual reconstruiríamos las cúspides, los surcos, la anatomía oclusal. Y que ese composite, por otro lado, tiene un módulo de elasticidad más parecido al del esmalte y no tan parecido al de la dentina como el que acabamos de colocar. La otra posibilidad es dejar esto así, que el paciente se vaya y directamente vuelva, ya sea a nuestro consultorio o como sucedió con esta paciente en particular, que es referida y que volvió a su odontólogo y su odontólogo iba a realizar directamente un tipo de restauración, seguramente una incrustación, ¿sí? Es decir, que iba a tallar parte del material que colocamos nosotros, tanto en proximal como en oclusal, para realizar una incrustación. Pero, este material que nosotros colocamos va en gran parte a quedar. ¿Y dónde va a quedar seguramente? Bueno, va a quedar la parte que se corresponde con el piso pulpar y un buen espesor, y también va a quedar la parte que hemos colocado como elevación de margen gingival. Es decir, que cuando se haga un tallado para una incrustación, seguramente este tallado va a dejar la protección que realizamos nosotros y va a tener eventualmente la reposición de la cara oclusal y tal vez el punto de contacto. Pero tal vez aquí, miren, más arriba de lo que lo dibujé primero, tal vez aquí, debajo del punto de contacto, va a quedar definitivamente el material que colocamos nosotros antes de realizar el tratamiento de endodoncia. De modo que nos hemos facilitado las cosas nosotros y también se le hemos facilitado a quien va a hacer la reconstrucción de esta pieza. Y por otro lado, hemos eliminado la posibilidad de que este molar se fracture posterior a la realización del tratamiento de endodoncia. También hemos eliminado la posibilidad de que el paciente tenga, por algún problema personal o alguna situación de su vida, se ausente por un tiempo de nuestras consultas y cuando venga haya perdido una obturación provisional o haya vuelto como en ese premolar que les mostré anteriormente, algo todo filtrado, que volvió a contraer caries, que tal vez hasta nos obligue a rehacer el tratamiento de endodoncia. Esto no va a pasar en este molar, ni se va a fracturar, ni se va a filtrar, ni va a pasar nada malo, aunque el paciente cuelgue, como se suele decir, es decir, aunque el paciente no vuelva de manera inmediata. Esto nos va a dar la tranquilidad de que cuando tomemos nuevamente nosotros o el referidor contacto con este paciente, simplemente va a ser el simple procedimiento de retallar, en este caso tomar una impresión para hacer una incrustación semidirecta o indirecta, generalmente indirecta, o eventualmente si esto se pudiera resolver con una resina directa, con un composite, directamente realizar el asperizado, la microabrasión, una nueva técnica adhesiva y colocar, digamos, la crema y la cereza de la torta para que este molar quede nuevamente en condiciones ideales de oclusión.
De esta manera, entonces, creo que hemos podido recorrer, hemos podido transitar a lo largo de las posibilidades clínicas de realizar un tratamiento de endodoncia más por lo menos una parte de la reconstrucción y valorar las ventajas de que esa reconstrucción pueda ser realizada a veces en el mismo día del tratamiento de endodoncias o a veces por lo menos la primera parte, lo que es lo sustancial y lo preventivo en cuanto a las posibilidades de filtración o fractura en la sesión del tratamiento de endodoncia. En la siguiente clase vamos a ver qué sucede cuando realmente, sobre todo en el sector anterior, requerimos la colocación de anclajes intrarradiculares. ¿Cuáles son los que vamos a elegir? ¿Por qué? ¿Y cómo los vamos a hacer? ¿Y en qué momento los vamos a realizar? Un saludo y nos vemos en la próxima.